Abramos la Biblia, hermanos, por favor, al libro de Lucas. Lucas, capítulo 12. Lucas, el capítulo 12. Comenzaré, hermanos, a dar lectura en el versículo 35. 12:35. Estén ceñidos vuestros lomos. ¿Cómo pudiéramos modernizar ese versículo? Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Básicamente, hermano, quiere decir que siempre debes tener las botas puestas y el arma y la espada ceñida, siempre listo, preparado. Los lomos ceñidos, la túnica del varón, en los momentos de correr, en los momentos de trabajar, en los momentos de salir a la batalla, había un cinto que estaba alrededor de él y tomaba aquellas faldas de su túnica y las ceñía, las metía en su cinto para poder correr, moverse, pelear, trabajar sin ningún estorbo. Y dice aquí el Señor que deberíamos siempre estar ceñidos y las lámparas encendidas. Una vez más, hermano, el contexto aquí es un hombre que ha salido a unas bodas y a qué horas va a regresar no se sabe. No tenían WhatsApp para que cuando él saliera de la boda mande un mensaje y espérenme en 45 minutos. Entonces los siervos tenían que estar listos. Si la boda se alargaba porque predicaba el pastor Galán, ellos deberían estar listos. Si la boda era breve porque se acabó el vino, ellos deberían estar listos. Y así entonces el creyente, hermano, el Hijo de Dios, el Señor está diciendo, debe estar listo en cualquier momento. Sigue la parábola, hermano, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga la segunda vigilia, y aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Listos en todo momento. Está enseñando el Señor tanto a los seguidores de Él en este tiempo como a cada uno de nosotros, hermanos, en este tiempo. No sabemos a qué hora el Señor vendrá y cómo nos encontrará. ¿Nos encontrará fieles o nos encontrará vacilando? ¿Nos encontrará dormidos, espiritualmente hablando, o nos encontrará avivados? ¿Nos encontrará activos o nos encontrará en pereza?
Hay áreas, hermano, en la vida del hombre en las cuales es difícil discernir la voluntad de Dios. ¿Qué quiere el Señor que haga con mi vida? Platicaba con un joven la semana pasada que estuve predicando una conferencia en Stockton y me hablaba acerca de que ya este año va a graduar y le digo, ¿y qué son tus planes? Famosa respuesta. ¿Cómo? No sé. No sé. A 5 meses de graduar y viene una de las decisiones más importantes en la vida. ¿Qué voy a hacer? Por 17, 18 años mi vida ha estado estructurada desde el kinder hasta ahora. Sabía exactamente qué es lo que tenía que hacer. Ahora termina esa etapa. ¿Qué voy a hacer? No sé. ¿Qué opciones estás manejando? Y cuando me dijo las opciones que estaba manejando, es prácticamente del polo sur al polo norte. Y no has orado, no sabes qué es lo que Dios quiere que hagas. Dice, pues la verdad que no. No es fácil discernir qué quiere el Señor de mi vida. Aún sabiendo qué quiere el Señor que haga con mi vida, ¿dónde debo ir a prepararme? Hay algunas buenas escuelas y hay otras escuelas que tienen un buen nombre, pero ya no son buenas escuelas. ¿Dónde debo ir a preparar? Y luego viene otra de las preguntas más importantes. ¿Con quién debo casarme? No siempre es fácil discernir la voluntad de Dios. Debería cambiar de empleo. Aquí me pagan bien. Allá me están ofreciendo un mejor sueldo. Debería cambiar de empleo. Esta semana, no sé, hace 2 días, cuando estábamos platicando con Benaía y nos decía, papá, oren. Estoy pensando cambiar de empleo. Le digo, ¿por qué? ¿Te pagan mejor en donde te están ofreciendo este otro empleo? ¿Qué contestó? No, le pagan menos. Es $3 menos la hora. Ahora tú subieras, definitivamente no es la voluntad de Dios. $3 menos por hora. 40 horas en una semana son $120 que voy a, entre comillas, perder. ¿Por qué está orando y considerando será la voluntad de Dios que cambie de trabajo? Surgen, entre comillas, oportunidades, puertas abiertas y uno dice, ¿será la voluntad del Señor o no será la voluntad del Señor? Y es difícil discernir. Debería comprar, debería vender. Señor, ¿qué quieres que haga? Luego, hermanos, hay aspectos en la vida del hombre donde la voluntad de Dios es clara. Y escucha, en el cumplimiento de la voluntad de Dios, donde su voluntad es clara, hará que todas estas otras áreas, hermano, donde la voluntad del Señor es difícil de discernir,
sea más fácil. Si obedecemos la voluntad de Dios en estas áreas donde no hay duda alguna de lo que es la voluntad de Dios, cuando llegue a estas otras decisiones, voy a poder ver con más claridad. Número uno, hermano, la voluntad de Dios es que sea salvo. Que sea salvo. No, pastor, es que Dios ha escogido a unos y a otros no las... No es cierto. No es cierto. Ha escogido a unos para que sean misioneros, ha escogido a otros para que sean pastores, ha escogido a otros para que cumplan con otros ministerios. Pero en cuanto a la salvación, hermano, mira, ve conmigo, por favor, por 1 Timoteo, capítulo 2. Este pasaje es fácil de recordar. Escucha, te lo voy a dar aquí para que no se te olvide cuando estés hablando con un calvinista. ¿Qué libro es, hermano? 1 Timoteo, recuerda el 1. Capítulo 2, versículo 3 y 4. Ahí está, bien fácil. Amén. Ni al hermano Alfredo se le va a olvidar. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 3 y 4. Nadie que, hermano, os engañe. Disculpa. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que, léelo conmigo, que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Todos. Esa es la voluntad de Dios. Él quiere. Si tú estás aquí en esta mañana y no has sido salvo, no es porque Dios no quiera. Dios quiere. Cristo murió en la cruz del Calvario. Él derramó su sangre para limpiarnos a todos de nuestros pecados. Tristemente, hermano, no todos reconocen su gran necesidad de Cristo. Dale vuelta a 5 o 6 hojas y llegas al librito de Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2. Versículo 11. Ahora, este pasaje lo puedes escribir ahí al lado de 1 Timoteo, capítulo 2, 3 y 4. Ahí haz una cadenita ahí en tu Biblia, hermanos. Tito, capítulo 2, versículo 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. ¿A quién, hermano? A todos los hombres. La gracia de Dios, hermano, es para todos. No solamente para un grupito selecto de personas, no, para todos. Según de Pedro, capítulo 3, estamos hablando, hermano, de que la voluntad del Señor en áreas difíciles va a ser mucho más sencillo de discernir si en primer lugar eres salvo. Hay personas que no son salvas y quisieran conocer la voluntad de Dios para sus vidas. Bueno, sé salvo. Eso es lo primero. Capítulo 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardancia, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ni uno solo, no queriendo que ninguno, mira, hermano, él no quería que ni Judas Iscariote perecía. Él no quería, hermano, que los más blasfemos se perdieran por toda la eternidad, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos, una vez más, procedan al
arrepentimiento. En este aspecto, hermano, la voluntad de Dios es clara, es clara. Pastor, es que yo no sé si soy de los escogidos. Eso no es lo que enseña la Escritura en cuanto a la salvación. Ahora, segunda área, hermano, donde el Señor nos declara con tanta claridad su voluntad. Apocalipsis 2, lo leí el pastor García antes de orar. Apocalipsis 2. La iglesia en Esmirna. Una pequeña cartita, hermanos, comienza en el versículo 8. No volveré a dar lectura a toda la carta. Versículo 8 termina en el versículo 11. Solamente 4 versículos. Y es la única iglesia, hermanos, a la cual el Señor escribió de estas 7 iglesias que no tiene nada negativo que decir. Nota el versículo 10, dice: no temas. No temas en nada lo que vas a sufrir, lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Nota, hermano, esta próxima frase: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. La segunda área, hermanos, donde con claridad el Señor nos manifiesta su voluntad es ser fiel. ¿Alguien notó, hermano, que los 3 himnos congregacionales que cantamos tenían que ver con ser fiel? Bueno, dos notaron eso. Los otros nomás cantan, ¿verdad? Ser fiel. Ser salvo, ser fiel. La persona que es salva y la persona que es fiel, hermano, llegará a esos puntos en su vida, esas encrucijadas en su vida, donde ¿qué querrá el Señor para mí? Y porque eres salvo y porque has sido fiel, será mucho más sencillo, hermano, discernir la voluntad del Señor. Aquellos que más batallan, hermano, para discernir la voluntad del Señor, son aquellos que no son fieles. No son salvos, o si son salvos, no son fieles. Cada decisión, hermano, que una persona fiel ahora necesita tomar es una continuación de su fidelidad al Señor, y el Señor le va a aclarar lo que Él quiere que aquella persona haga. Y le dice el Señor a la iglesia en Esmirna: vas a pasar por esto, vas a pasar por esto, por esto. Sé fiel. Un matrimonio, hermanos, que comienza a pasar por problemas. De repente se nos ocurre: bueno, quizá me equivoqué y me debo retratar. No, sé fiel. Ok, me equivoqué de punto ahí. Sé fiel. Un miembro en una iglesia, hermano, que de repente algunos problemas surgen dentro de aquella iglesia y ya pronto, hermano, echándole el ojo a San Martín de Porres, echándole el ojo a pare de sufrir, y sé fiel. Sé fiel. ¿Ves, hermano? La fidelidad de la persona no depende del esposo, no depende de la esposa, no depende del miembro de la iglesia, no depende del líder de jóvenes, no depende de quién está encargado del coro, no depende de quién va a predicar ese domingo, ese miércoles. La fidelidad de la persona, hermano, es en base a aquel quien le ha salvado.
Si soy salvo, si ahora soy un hijo de Dios, entonces, hermano, la voluntad de Él es que sea fiel a Él. Y porque le soy fiel a Él, le soy fiel a mi esposa. Y porque le soy fiel a Él, soy fiel a mis padres. Soy fiel a mis hijos. Soy fiel a mi iglesia. Porque le soy fiel a Él. Esa es la voluntad de Dios, ser fiel. ¿Qué significa, hermano, la palabra fiel? La palabra griega significa seguro. Una confiabilidad incondicional. Amén. Hace un par de años, hermanos, nos llegó la pandemia. Y mientras unos se enmascararon, muchos se desenmascararon. Había personas que yo decía, es pilar, ese es piel. Yo me equivoqué. Me equivoqué. Confiabilidad incondicional. Hermano, te extrañaba, pastor. Si supiera cómo llegué. Oye, ¿qué hiciste cuando llegaste? Pues llegué y me senté. Pues aquí también te hubieras sentado. Ya me dio comezón, pues ya. Recuerdo un hermano que me, pastor, es que yo entro muy temprano el lunes. No puedo llegar el domingo. Entro muy temprano el lunes. Un par de semanas después me di cuenta, donde andaba un martes en la noche y le digo, oye, ¿y el miércoles no entras temprano? Sí. Una confiabilidad incondicional. Esa es la palabra fiel. Seguro. Al Señor, hermanos, no le interesa solamente que seamos fieles en lo mucho. Al Señor le interesa que seamos fieles en lo poco. Y cuanto más fidelidad hay en lo poco, entonces, hermano, Él nos confiará más. Vean Lucas capítulo 12, me parece que es Lucas 12. Si no es Lucas 12, seguiré buscando. Lucas 12. No es Lucas 12, disculpen. No. Mateo 25. Casi Lucas. Mateo 25.
Esta es la parábola, hermano, donde aquel hombre ha dado a uno de sus siervos 5 talentos, y a otro ha dado 2, y a otro ha dado 1, y ustedes me han escuchado en tiempos pasados decir que cada talento equivale, escucha hermano, a $500,000 en nuestra moneda hoy en día. Entonces aún el que recibió un talento, estamos hablando $500,000. 2,5 millones, 1,5 millones, hermanos, y aquel hombre se va y les encarga a ellos que negocien con aquellos talentos que él les ha dado, y con el tiempo aquel hombre regresa. Amén. Regresa aquel hombre, versículo 19, después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos, y llegando el que había recibido 5 talentos, 2,5 millones, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Léelo conmigo, hermano, sobre poco has sido fiel. Espérame, hermano, eran 2,5 millones. ¿Esto es poco o es mucho? ¿Es poco o es mucho? ¿Qué haría yo con 2,5 millones? Te vuelves loco. Por eso el Señor no le da alas a la carne. Pastor, si usted supiera, yo ya tengo 2 millones. No estamos hablando de pesos. ¿O cuál es la moneda en Venezuela? Bolívar. No estamos hablando de Bolívar. ¿Por qué llama el Señor 2 millones? ¿Por qué lo llama poco? Escúchame, porque en comparación a lo que vendrá, si eres fiel, esto es poco. La fidelidad, hermano, siempre lleva a la persona en aumento. Y recuerda, esto no es del siervo, es en aumento en su utilidad. Ahora el Señor pone más en sus manos para que Él maneje. Su fidelidad en su utilidad pequeña le hará útil en cosas mayores. Había un tiempo, hermano, cuando James no cantaba en un culto, pero ha sido fiel. Y ahora canta en un montón de cultos. Y hasta Hollywood está pidiendo. Había un tiempo, ¿no?, donde Tabita no tocaba en cultos congregacionales, sí, pero ha sido fiel. Y por mucho que tú pienses que hay sobre tus hombros en esta mañana, sé fiel, y un día te darás cuenta que es poco en comparación a donde Dios te pondrá. A lo que me refiero, hermano, es que el Señor halaga a estos siervos por su fidelidad en lo poco. Nunca debemos nosotros pensar que hay pequeñeces, hermanos, donde no merece la pena ser fiel. El que en lo poco es fiel, sobre mucho le pondrá.
Viene después de este siervo de 5 talentos, hermano, viene versículo 22, llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 sobre ellos. Su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido. Estamos hablando de $1,000,000 que estuvo manejando y logró otros $1,000 otro $1,000,000, disculpe, hermano, para su Señor, y su Señor le dice: sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Esa frase, entra en el gozo de tu Señor, nos lleva a pensar, ¿cuál es el gozo de su Señor? Pues que ahora tengo otros 2,5 millones más, y ahora tengo otro 1,000,000 más. Ese es el gozo de su Señor. ¿Cuál es el gozo del Señor? La fidelidad de sus siervos. La fidelidad de sus siervos. Pastor, usted está dale con esa conferencia porque quiere tener aquí a toda la gente. No. Me interesa que estés aquí para que recibas lo que el Señor te bendiga. Si llegas o no llegas, a mí no me perjudica ni me añade, pero a ti te perjudica y añade. Y el gozo mío no es verte aquí para que esté otra silla llena. El gozo mío, hermano, es verte aquí porque vas a recibir la bendición que el Señor tiene para ti. Yo pienso que este Señor, representando, hermanos, a nuestro Dios, a Él no le afecta otros 2,5 millones o otro 1,000,000, no. A Él lo que le agrada es la fidelidad de su Señor. Algunos tomaron fotos ayer en el día de trabajo. Se logró mucho, gracias, hermanos, hermanas, jóvenes, niños que llegaron y tomaron algunas fotos de diferentes personas trabajando. La foto que más me deleitó es un niño ¿qué edad tiene, hermano Alfredo? Natán. 6. Natán con su blower. Alguien diga blower. Su sopladora. ¿Qué puede hacer Natán con una sopladora? ¿Logró mucho? No, pero aquí no. Oh, la fidelidad. La fidelidad, hermano, la virtud de la fidelidad no es algo permanente cuando una persona lo logra. Hay personas que han sido muy fieles y ya no son fieles. ¿Recuerdas el consejo del Señor a la iglesia, hermanos? Allí en Apocalipsis capítulo 2, sé fiel hasta la muerte. No hay ninguna porción que diga sé salvo hasta la muerte. No, eso ya está. Eso está sellado. Sé fiel hasta la muerte, hermano.
eso ya requiere que entendamos que cuando tú logras fidelidad en tu vida, ahora, hermano, iniciará una tremenda batalla para sostener fidelidad. Amén. Y en esta mañana hay personas aquí, hermano, que van ascendiendo en su fidelidad. Y hay personas, hermano, aquí que van decayendo en su fidelidad. Y aunque la fidelidad de algunas personas que viene decayendo está más alta que algunos que van ascendiendo, esta persona está bien, esta persona está mal. Y la pregunta es, ¿dónde estás tú? En un tiempo, tu cristianismo, tu caminar con el Señor reflejaba mayor fidelidad. La voluntad del Señor es ser fiel hasta la muerte. Hay dos cosas que esa frase pudiera significar. Ser fiel hasta la muerte quiere decir que cuando tú llegues a ese punto en tu vida donde ya vas a partir a la presencia del Señor, ese día debe llegar y tu vida sigue siendo fiel al Señor. O quiere decir, hermano, sé fiel hasta la muerte, sé fiel aún cuando tengas que pagar con tu vida. Miles, hermano, de creyentes han llegado, hermano, a un final en sus vidas que diríamos nosotros trágico, pero no es trágico, por su fidelidad. No conocieron las canas, no conocieron los nietos, no conocieron la vejez, no se retrataron, fueron fieles, aunque les costó su vida. Lo que vemos nosotros allí en esa carta del Señor es ambas cosas, ¿no? Lo que está pasando, los ataques, recuerda las cárceles, los azotes, todo lo que implicaba esto, ¿no? Era probable que algunos de ellos iban a morir y el Señor se fue. La peor cosa que nosotros nos imaginamos nos puede suceder aquí es la muerte. No. La peor cosa, hermano, es llegar a la muerte infiel y ahora por toda la eternidad perder tus recompensas. Sé fiel hasta la muerte aquí y entonces dice el Señor, te daré la corona de vida y por toda la eternidad, hermano, disfrutaremos nosotros de increíbles bendiciones. Pastor, será el mismo cielo para los infieles y para los fieles. Con que sea salvo, me doy por bien servido. No has leído la Escritura. No has estudiado la palabra de Dios. Pastor, ¿usted cree entonces como los mormones que hay 3 cielos? No estoy hablando de eso. Entonces, déjame hablarte por unos momentos, hermanos, acerca de la fidelidad lograda en peligro de ser minada. Fuera de tu salvación, hermano,
todo lo que tú tienes puede ser minado. Para cuando salgamos de aquí esta mañana, ya no está tu carro en el estacionamiento. Oh, ya se van a salir 3, 4 y a ver, ¿no? Llegas al Home Depot, vas a entrar y salir rápido por unos materiales, y para cuando sales ya no tienes herramienta. Escúchame, hermano, no solo lo que poseemos físicamente puede ser minado. Nuestro enemigo, el Señor dice, es un ladrón que vino a hurtar, matar, destruir, y entre las cosas que él quiere hurtar, matar y destruir no son las cosas físicas, son las virtudes espirituales y los frutos del Espíritu Santo, hermano, obrando en nosotros, produciéndolos en nosotros, y él quiere venir a minar esto. Vas allí al terreno atrás de nuestra casa, tu casa, y hay 2 árboles allí, limones y toronja. Vas, hermano, y tristemente vas a ver un montón de limones en el suelo. ¿Por qué? Porque no fuiste a pescarlos. No los aprovechaste. Todavía hay en el árbol si quieres venir a pisar toronja o limones. Pero hay un montón ahí abajo. Y hay así algunos creyentes. Nuestros frutos se han caído. Las virtudes, hermano, ahora las pisoteamos. Vea Isaías capítulo 1. Isaías 1. Isaías 1. Hay versículos, hermano, que son una tremenda bendición. Cuando tú los lees, dices amén, gloria a Dios. Y luego, hermano, hay algunos versículos que quebrantan el corazón. Este es uno de los que quebrantan mi corazón. Capítulo 1, hermano, versículo 21. ¿Cómo te has convertido en ramera? ¿Cómo te has convertido en ramera? Oh ciudad, ¿qué? No, nota, por favor, hermano, lo que era esta ciudad. Esta ciudad era fiel. Y se ha convertido en... Sigue leyendo, hermano. Llena estuvo de justicia. En ella habitó la equidad. Pero ahora los homicidas. Tu plata se ha convertido en escorias, tu vino está mezclado con agua, tus príncipes prevaricadores y compañeros de ladrones, todos aman el soborno y van tras las recompensas, no hacen justicia al huérfano ni llega a ellos la causa de la vida. ¿Cómo te has convertido en reposo? ¿Qué pregunta, hermano, tan importante? ¿Cómo sucede esto? ¿Cómo? Obviamente, hermano, no tiene la capacidad de ver el corazón de otras personas, de ver la mente de otras personas.
capacidad de ver nuestro propio corazón y nuestra propia mente. Y no tenemos que ver descendido de una alta fidelidad a fondo, por así decir, hermano, simplemente con percibir que nuestra fidelidad ya no es lo que era antes y aún todavía no llega al punto donde todo mundo reconoce que vamos en descenso. Nosotros ya lo reconocemos. Hemos perdido el apetito por la lectura personal, hemos perdido el apetito, hermano, por el compañerismo de los hermanos, hemos perdido nosotros el interés en aquellas cosas en las cuales antes nos apasionábamos y pronto tenemos nosotros que hacer la pregunta: ¿cómo te has convertido en? Pastor, yo todavía no. Estamos hablando en el aspecto espiritual. ¿Qué es una ramera? Una ramera es una persona que ha sido infiel a su esposo. A su esposo. Espiritualmente hablando, es un creyente que ha sido infiel. ¿O no sabías que la iglesia es la esposa? Sí, ¿verdad? Sí. La esposa. Y aquello, hermano, que antes era tan claro, ahora es un buffet. Esto sí, de aquí uno, otro poquito de esto, y aquí. Y imagínate si así preparáramos nosotros los platillos. Un día mi esposa estaba preparando uno de los platillos con los cuales me conquistó. Y ni siquiera fue ella la que lo preparó en aquella ocasión, era su mamá. Pero siempre había escuchado cual la madre, tal hija, ¿verdad? Y cuando probé aquel platillo que preparó su madre, dije: wow, toda la vida voy a disfrutar de esto. Me casé. Y años después, ella estaba preparando ese platillo. No por primera vez ya lo había preparado, ¿verdad? Pero estaba años preparando ese platillo y yo llegué allí a la cocina donde lo estaba comenzando a preparar y vi todos los ingredientes y me sentí decepcionado. Le dije: ¿eso le echas? ¿Y eso le...? Y me agarró y me dio la vuelta y dijo: sal. Y cuando esté listo, yo te aviso. A mí no me gustó ese sermón, no me gustó lo que dijo en ese punto ahí. No es buffet. Es un platillo completo. Y cuando comenzamos nosotros a pensar que tenemos mayor discernimiento que aquel quien nos da su palabra, nos da su voluntad, y nosotros la descartamos, no entendemos, no, que ha comenzado el descenso en nuestra fidelidad. ¿Cómo? ¿Qué le pasa? Dice el médico al paciente. Pues no sé, pero no tengo las energías que tenía antes.
Antes con 6 horas que durmiera ya andaba como campeón. Hoy duermo 6 y quiero otras 6. ¿Qué pasa? Y pronto queremos, hermano, saber cómo arreglo esto. Escucha, hermano, aún más en asuntos espirituales. ¿Cómo te has convertido en ramera? Oh, ciudad fiel. Si nunca hubiese sido una ciudad fiel, entonces no sería sorprendente que fuese ramera. Pero el hecho de que en un tiempo fue ciudad fiel, es sorprendente que ahora sea ramera. Si en un tiempo fue ramera y ahora es fiel, eso es admirable. Pero que haya sido fiel y ahora ramera. Eso es triste. Pero una vez más, hermano, a lo que quiero llegar es que la fidelidad lograda estará bajo ataque constante y bajo peligro de ser minada. ¿Por qué? ¿Cómo sucede esto? No está en ningún orden estas 5 o 6 cosas que voy a compartir contigo. Pero uno tiene la idea de que si yo soy fiel, ¿cómo me va a ir? ¿Cómo me va a ir? Bien. Entonces, si soy fiel y no me está yendo bien, ahora comienzo a cuestionar, ¿merece la pena ser fiel? Los primeros ataques, hermano, muchas veces ocurren. Me va bien, no cuestiono, hermano, el valor, la importancia de la fidelidad, pero si soy fiel y me va mal, entonces el precio de la fidelidad, llego a pensar, es demasiado alto, no merece la pena. Aprender, hermano, que no conocemos necesariamente en el momento cuáles son los planes y propósitos de Dios. La fidelidad, como toda otra virtud en la vida del creyente, es puesta a prueba. Job fue el que dijo, cuando esperaba el bien, me llegó el mal. Cuando esperaba luz, me llegaron tinieblas. ¿En base a qué? Esperabas que te fuera bien. Pues nomás porque soy recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal, casi por nada. En la mente humana hay algo, hermanos, que al diablo le encanta crear expectativas. Las expectativas, hermanos, son como un tapete bonito, sobre el cual Satanás quiere que te pares.
Y luego él da un jalón al tapete cuando no se cumple la expectativa. Y vas a dar el sueldo. Es que, pastor, yo pensaba, yo me imaginé. Toda la vida traía a mis hijos escuela dominical, toda la vida los traía a la iglesia. Y miren nada más ahora. Si eso es lo único que hacemos, ¿no?, con nuestros hijos, estamos fallando. La gran mayoría del trabajo espiritual no se hace en una hora de predicación, no se hace en una hora de escuela dominical. La gran mayoría del trabajo, la gran mayoría, ¿no?, del trabajo espiritual en la vida se hace en el hogar. Y imposible que un pastor deshaga en una hora de predicación lo que mal hicimos durante toda la semana. Lucas 6. Ya estamos para terminar. No queremos ser breves, tenemos visitantes, no quiero que se vean una mala impresión. Lucas 6. Versículo 35. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad. Y luego subraya la siguiente frase, hermano: no esperando de ello nada. En otra porción, hermano, dice el escrito: cuando hagas todo lo que debiste haber hecho, di, siervos inútiles somos porque hicimos lo que deberíamos hacer. Pastor, yo soy un buen padre. El viernes llegué con el cheque y le di a mi esposa para que fuera a la tienda del dólar. Pastor, en mi casa no falta leche, no falta frijol, no faltan tortillas, no falta carne. En mi casa, hermano, la escritura dice que aún los impíos hacen eso. Si hagas el bien, el Señor dice: no esperes nada. No te pares sobre el tapete de la expectativa para que Satanás le pegue un jalón. Ahora tu recompensa, sigue ahí leyendo y te vas a dar cuenta, el mismo versículo 35, la segunda parte, tu recompensa será, tu galardón será grande, dice la escritura, pero no cuando tú te imaginas y no como tú te imaginas, será cuando el Señor quiera y cómo el Señor quiera. Pero si no dejamos ese aspecto en las manos del Señor, hermano, entonces pronto nos vamos a sentir decepcionados. Y mi diezmo ayer y me ponché el lunes. ¿Y tú piensas que las personas más santas nunca se ponchan? ¿Cómo te has convertido en granero? Escuchando la lógica, escuchando los razonamientos, creándonos expectativas que no se cumplen. Hebreos 3 y terminamos. Hebreos 3. Hermanos, estamos en la recta final de la cadena de ayuno, de oración. Quedan solamente esta semana, viernes parece ser, termina todo. Y animo a algunos que quisieran participar
en estos últimos días. Hebreos, hermanos, Hebreos capítulo 3. Versículo 5. Y Moisés, a la verdad, ¿qué dice, hermanos? Fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Y Moisés, repito, hermanos, y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Israel, como siervo. Mira, hermano, entre los fieles, este hombre tenía muchas razones para desanimarse. Y hubo ocasiones cuando estaba desanimado. En una ocasión le dijo al Señor: Señor, ¿parí yo a toda esta gente? Esto es demasiado, Señor, esto es demasiado ya. Yo pienso que en varias ocasiones, hermano, Moisés comenzó a hacer su carta de renuncia. Y no hay problema, hermano, con querer hacer tu carta de renuncia. Yo lo he hecho. El problema no está en hacer la carta de renuncia, el problema está en presentarla. Y fidelidad es lo que en la vida de Moisés, hermano, no obstante la gente que él guiaba, no obstante Coré, no obstante otras fuertes dificultades que él tuvo en el campamento, cuando se nos menciona a Moisés, cientos de años después, el Señor dice: fue fiel. Porque nunca actuó en fuertes desánimos, hermano, en su vida. Fidelidad se mira cuando estamos pasando por un tiempo de fuerte desánimo y actuamos. Espera, ora, ayuna, busca consejo. Y para cuando hagas todo eso, ya pasó el desánimo, y ya agarras la carta de renuncia y ya. Hace rato estábamos en Isaías 1, ¿verdad? Y te dije que iba a terminar, me equivoqué, faltaba un pasaje más. Regresa a Isaías 1, donde veríamos, hermano, aquella ciudad fiel convertida en ramera. Y un versículo más y terminamos. Sí, ya estás de regreso en Isaías 1, amén. En el versículo 21 veíamos la ciudad fiel convertida en ramera. En el versículo 26, restauraré tus jueces como al principio. Recuerda, en el principio era ciudad fiel. En otras palabras, los jueces se han ido vendiendo al soborno y ahora dice el Señor: restauraré tus jueces como al principio y tus consejeros como eran antes. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel.
Y no podía, hermano, terminar sin este pasaje donde vemos que no solamente el logro de la fidelidad puede ser minada y nos convertimos en ramera, pero gloria a Dios, hermanos, que habiendo decaído en nuestra fidelidad, eso no tiene que definir el resto de nuestra vida cristiana. El Señor restaura jueces y restaura consejeros y entonces restaura el título. Ciudad. Y esta tarde seguiremos, hermano. Lo hace restaurando juicio y sabiduría. Jueces y consejeros. Típicamente cuando hemos perdido, hermanos, fidelidad, hemos dejado de escuchar jueces. Hemos dejado de escuchar consejeros. Y nos sorprende. 3, 4, 5, 6 que necesiten dejar su asiento aquí al altar, más que lo digan y decir: Señor, reconozco que estoy flaqueando.